aquí estamos con ustedes en Informativo Universal, una oportunidad que nos da la vida de mantenernos informados, de ver alrededor nuestro qué pasa y cuáles han sido los hechos más relevantes y más importantes de esta jornada. Hablaremos de noticias del fin de semana. Tenemos que echar una mirada a Irma, que todavía sigue siendo noticia por Estados Unidos también. Vamos a ver lo que pasó. Y así también echamos una mirada en el día de hoy a la historia, en una fecha como esta. ¿Cuál fue nuestra historia? Veamos. Un día como hoy en 1877, el padre Francisco Javier Villini encontró en la catedral los auténticos restos del almirante Cristóbal Colón. Esa noticia fue rechazada por académicos e investigadores españoles, quienes dudaron de la autenticidad del hallazgo. Colón había muerto en Valladolid en mayo de 1506 y sus restos fueron llevados a Sevilla en 1509. Cuando murió el hijo mayor de Colón, Diego, su viuda, doña María de Toledo, trasladó los restos del padre y del hijo a Santo Domingo en 1544, cumpliendo así un deseo del almirante. En 1795 se sacaron de la catedral los restos de algún difunto, lo que originó la polémica. La confusión persiste, pero todo parece indicar que los restos del almirante son los mismos que reposan en el faro a Colón y que fueron encontrados por Villini un día como hoy. Esa es nuestra historia y hay que recordarla para que no se nos olvide. Y de ahí nosotros cambiamos y nos vamos a nuestra realidad. Lo que estuvo pasando en la semana que concluye. Laridis Zapata nos cuenta. Laridis, bienvenida. Iniciamos el resumen semanal de informaciones el pasado lunes 4 de septiembre, cuando se conoció la medida de coerción al nombrado Alberto Sánchez Reynoso, a quien se le dictó 1 año de prisión preventiva por el asesinato de la joven Dioscari Gómez, quien fue encontrada muerta con signos de violencia en su cuerpo y partes quemadas. Por otra parte, varias protestas se escenificaron. En el distrito municipal de Jacagua, los moradores se lanzaron a las calles para exigir de las autoridades la reconstrucción de la carretera. También en Camboya, en la parte norte de Santiago, los moradores se quejaron por las largas tandas de apagones, por lo que le hicieron un llamado mediante protesta a las autoridades competentes en torno a esta problemática. El pasado martes 5 de septiembre, residentes en zonas vulnerables de Santiago indicaron que cada año es lo mismo con los organismos de socorro y ante la entrada inminente del huracán Irma señalaron que su temor es el mismo siempre que nos amenaza un fenómeno atmosférico. Moradores de Jamao al norte protestaron por la contaminación del río y señalaron que empresas se han dado la tarea de minimizar la vida del afluente. En Puerto Plata, los residentes en zonas vulnerables se mantenían a la expectativa ante el paso del huracán Irma por la costa atlántica. Por otra parte, la ginecóloga Annie Lisset Taveras, quien asistió a la joven Emily Peguero en el aborto que se le realizó, se desligó del caso y a la vez negó tener una relación con el acusado Marlon Martínez. El miércoles 6 de septiembre, los organismos de socorro en Puerto Plata, al igual que las autoridades principales, se declararon en sesión permanente a la espera de que el huracán Irma pasara por el país. Y fueron trasladados los internos del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey, hombres y mujeres, con el fin de preservar la seguridad de los reclusos ante el paso inminente del huracán Irma. En ese mismo orden, Marlene Martínez, quien guarda prisión por el caso de la joven Emily Peguero, fue trasladada desde Rafey Mujeres de manera especial, sin involucrarse con las demás internas. En San Juan de la Maguana, estudiantes y maestros exigieron la terminación de un centro educativo, el que aseguran ha sido paralizado.
El pasado jueves 7 de septiembre, el huracán Irma dejó a su paso por el territorio nacional miles de personas desplazadas, comunidades sin energía eléctrica, escombros en las calles, inundaciones principalmente en Samaná, Puerto Plata y Nagua, en donde el mar entró hasta el municipio. Y el Centro de Operaciones de Emergencias COE, que se mantuvo en sesión permanente, indicó que lo peor no había pasado, por lo que le hizo en reiteradas ocasiones un llamado a la población para que se mantuviera atenta a los boletines que estaban emitiendo. El viernes 8 de septiembre, la calma volvió a las principales comunidades afectadas por el huracán Irma, aunque con la dura tarea de levantar escombros, limpiar lodo y retornando a sus hogares quienes fueron evacuados. Los damnificados de Santiago por el huracán Irma indicaron que no habían recibido ayuda por parte de las autoridades, por lo que le externaron un llamado. Y un fuerte terremoto ocurrido poco antes de la medianoche del jueves en México dejó como saldo a la mañana siguiente más de 30 muertos y decenas de heridos. También se registraron varias réplicas que reactivaron el temor de la población. En un resumen semanal para Informativo Universal, Laridis Zapata. Muchas gracias a Laridis Zapata por estas historias alrededor de lo que pasó en la semana que concluye. Vamos de inmediato a compartir con ustedes informaciones importantes de este fin de semana. ¿Qué es noticia en el día de hoy? Que la Florida recibió al devastador huracán Irma, que ha causado al menos 25 muertos a su paso por el Caribe. Tras varios días de preparativo, en lo que en su cambio de trayectoria parece haber sido que Miami se libraba de las fuerzas devastadoras del huracán, que se centró en la costa oeste del estado. Al mediodía de este domingo se reportó por lo menos 3 personas fallecidas por el huracán. Dejó millones de refugiados y grandes inundaciones en ciudades del centro y oeste del estado. Horas antes de la llegada del huracán, que avanzó con vientos de unos 200 kilómetros por hora y copiosas lluvias, ya decenas de miles de personas habían quedado sin luz eléctrica en el sur del estado debido a los efectos de las bandas exteriores del ciclón. También produjo gravísimos daños a su paso por Cuba. Pero nosotros tenemos una historia para seguir a Irma en todo lo relacionado a su actividad. En otra nota que compartimos con ustedes, y esta tiene que ver con lo que hizo este fin de semana el presidente de la República, Danilo Medina, en su visita sorpresa de este fin de semana. Visitó Sabana Cruz y también la comunidad de Matallaya, conversando con comunitarios. Reconoció algunos de los problemas que viven los residentes de la zona. El presidente le prometió bombas, reservorio, tractor y un camión que irán por cuenta del Instituto Agrario Dominicano. El mandatario también habló de que una parte de los financiamientos serán hechos por el gobierno y se lo regalarán por la situación que están viviendo en esa comunidad para que los labriegos comiencen a producir. En el proyecto que discutieron con el IAD está la construcción de un reservorio y también las 4 bombas. El ministro de Obras Públicas fue a medir, a reparar la carretera y asfaltar las calles de Sabana Cruz, de acuerdo a lo que le prometió el presidente Danilo Medina en su visita sorpresa de este fin de semana a los residentes de esas localidades. Mientras tanto, hablemos de otra nota. Esta tiene que ver con abogados. Abogados han opinado durante este fin de semana que la medida que interpuso el juez en el caso de los imputados de Odebrecht, Víctor Díaz Rúas y Ángel Rondón, no debe interferirse en las investigaciones. Pero dijeron estos abogados que si esas personas son culpables, estarían de nuevo tras los barrotes y no entienden cómo fueron puestos en libertad. De esto no hablaron. Y en modo alguno creemos
que pudieran variar los presupuestos para que Ortega Polanco pues variara esas medidas de coerción. Sin dudas que es un duro golpe, es un revés al combate a la corrupción, es un revés en cuanto a la transparencia. Esta decisión del juez de la instrucción especial, dos símbolos de la corrupción, si dos gángsters, si dos mafiosos, pues son puestos en libertad por componenda con la justicia dominicana. Entonces, ¿qué usted podrá esperar de los demás imputados? Para nada es que el proceso se ha caído, como dice la gente en la calle, o que el proceso no va a seguir. Simplemente el juez ha encontrado, entre otras cosas, que estos dos imputados deben estar en la igualdad de condiciones que estaba el resto. Si uno como abogado analiza bien la situación, también debe reconocer que dentro del régimen propiamente jurídico del país, ellos son dos personas acusadas que no dan señales de peligro de fuga y que junto a la presunción de inocencia merecen una libertad provisional. Yo particularmente entiendo que la medida debió mantenerse tal y como estaba en cuanto a la medida de prisión, porque el hecho es muy grave y ahora la ciudadanía está pensando, pero bueno, han pasado apenas 3 meses y ya todos los que estaban presos en el expediente Odebrecht obtuvieron su libertad. Entonces la gente como que pierde la confianza. Hay cientos de casos que en las cárceles de nuestro país que han hecho tonterías y sin embargo tienen medidas de coerción y se hacen revisión y se mantienen. Ahí están esas declaraciones de estos juristas alrededor de este hecho que en una parte de la población ha causado indignación la puesta en libertad tanto de Díaz Rúa como del señor Rondón. Nosotros aquí en Informativo Universal pausamos. Cuando regresemos vamos a hablar de unas declaraciones del presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Ya volvemos.